hay que tal vez volcarse unos años atrás en la historia de Barranquilla, saber de dónde venimos, dónde estamos hoy, cómo llegamos al hoy y para dónde vamos. Un recuento histórico pequeño de Barranquilla. Barranquilla hace más de 100 años era una de las ciudades pioneras del país. Tuvimos la primera línea férrea en Colombia. El puerto de Barranquilla en 1922 tenía el 62% de las exportaciones e importaciones del país. Todo lo que entraba y salía del país prácticamente pasaba por Barranquilla. Primera línea aérea del país, SCATA, que fue la segunda más antigua del mundo, la Bahía Bianca, también se fundó en Barranquilla. El primer estadio olímpico del país, la ciudad que más viviendas con agua potable tenía en el país, el primer acueducto del país. Pero Barranquilla, después de los años 40, empezó a echar para atrás, como muchas otras ciudades en las costas de Colombia, después de que se aprobó una política de sustitución de importaciones y las costas de Colombia pasaron a ser el doblemente pobres que el centro de Colombia por esa política, ya que el país se cerró al mundo. Hoy sí vemos, Colombia es el único país del mundo donde este fenómeno se pasa. Y eso también se traduce a que Colombia es el país de Latinoamérica con menos exportaciones per cápita que existe. Este era el mapa de pobreza en ese momento de Colombia en el 2008. Como pueden ver, Barranquilla tenía 43.3% de personas en condición de pobreza monetaria. Eso es alrededor de 600.000 personas en condición de pobreza, como llenar 12 veces el estadio metropolitano. Éramos la ciudad de los arroyos. Barranquilla, único lugar del mundo donde la gente muere ahogada en las calles. Eran los titulares que veíamos en ese momento en Barranquilla. Mi hermano personalmente, como anécdota, casi se lo llevó a un arroyo y la camioneta en la que iba terminó en pérdida total y gracias a Dios lo salvaron. Estas eran las escenas de esos momentos. Aquí llueve muy poco, pero cuando llueve, llueve bastante y se formaban este tipo de fenómenos únicos en el mundo. Un sistema de salud colapsado, con baja accesibilidad, no se le pagaban a los empleados públicos de salud, 76% de la población solo estaba cubierta, 24% de las personas no tenían cobertura de salud en Barranquilla y este era el tipo de centros de salud que existían en ese momento. Y más de un 60% de la población estaba a más de 1.6 kilómetros de un centro de salud. Una infraestructura educativa deficiente y con baja calidad. No se le pagaba tampoco a los docentes, la infraestructura se estaba cayendo. Este era un salón de clase en ese momento en Barranquilla y 60.000 niños estaban por fuera del sistema educativo. Eso es lo equivalente a 60.000 delincuentes en formación, porque un niño en un barrio pobre sin un colegio no tiene futuro. 67% de los colegios estaban por debajo de la media nacional, o sea que el que tenía educación no recibía una educación que le iba a dar un futuro tampoco. La ciudad totalmente desconectada. 50% de la ciudad no tenía vías pavimentadas. Mucha gente piensa eso es solo concreto. No, ¿cómo llega una ambulancia a un barrio? ¿Cómo llega un policía? ¿Cómo llega el bus? Si no hay una vía con la que pueda llegar. Los servicios públicos no llegaban tampoco. Una ciudad con carencia de parques y espacios verdes. Se habla en la OMS que una ciudad debe tener entre 9 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Barranquilla la criticaban porque tenía 0.85, pero llegabas y te encontrabas con espacios como este. Y realmente eso es 0.85 o era cero. 10% de los habitantes satisfechos con los parques, que hoy no entiendo cuáles eran cuando un niño, cuando se iba a deslizar de un tobogán, se encontraba con algo así. Para rematar, las finanzas públicas eran incapaces de apalancar el desarrollo de la ciudad. Los titulares de ese entonces, Barranquilla no tenía plata, debía 204% de la plata que le entraba y te perdía 50.000 millones al año. Entonces, ¿de dónde iba a salir la plata para transformar la ciudad? Pero bajo un lema de positividad y con una actitud optimista, Barranquilla salió adelante y 14 años más adelante tenemos hoy una nueva ciudad. El problema de los arroyos, que un ministro nacional dijo que había que mudar la ciudad para resolverlo porque era tan costoso, estaba más de 2 billones de pesos, se resolvió y es un ejemplo a nivel internacional que se ha expuesto en Austria, se ha puesto en Nueva York, se ha puesto en Suiza, de cómo una ciudad puede realmente de un tajazo resolver un problema de cambio climático. 66 kilómetros de arroyos canalizados. No era un problema de ingeniería, era un problema de recursos. En ese momento solo el 40% de la gente pagaba los impuestos y los impuestos además estaban concesionados. O sea que la ciudad no tenía la plata que se requería.
Pero cuando la gente empezó a creer y a pagar, se resolvió el problema. El arroyo del 84 ya resuelto, donde ya los carros hoy pueden pasar y los titulares se acabaron y nuestra marca ciudad ya no es la ciudad de los arroyos. Servicio de salud, un vuelco de 180 grados. Pasamos a ser la ciudad con mejor satisfacción de las personas atendidas en el sistema de salud público, 100% de cobertura y más de 42 centros de salud construidos. Estos son los centros de salud públicos hoy en Barranquilla. El colegio, la educación, misma historia. Se construyeron más de 154 colegios. Pasamos a un 100% de cobertura en colegios públicos. La calidad se volcó. Pasamos a ser la ciudad con mayor número de colegios en los más altos niveles. El mejor colegio del país público del país está en Barranquilla. Y hoy el 70% de los colegios están por encima de la media nacional. No nos quedamos solamente en el bachillerato, sino que había que darle las herramientas a esas personas a una educación técnica y tecnológica, parecido a lo que hizo Medellín, donde esas personas podían salir a un mercado laboral a encontrar trabajo. Y junto con las cámaras de comercio empezamos a organizar 12 currículums en 12 sedes del SENA especializadas para educación gratuita para los bachilleres. Se pavimentaron ya más del 90% de las vías, 1.700 tramos viales, más de 350 kilómetros lineales recuperados. Hay un sociólogo en Nueva York que se llama William H. White, que fue el que desarrolló todos los incentivos para hacer más espacio público en Nueva York. Y él usa un ejemplo de una calle en Harlem como el mejor ejemplo de un espacio público. Porque en una calle de estas con bajo tráfico, la usan como cancha de fútbol, la usan para celebrar un cumpleaños. La gente ve esto como un espacio público. O sea que no solamente fue conectar toda la ciudad, sino también darle más espacios a los habitantes. En parques fuimos un ejemplo también internacional que recientemente incluso está entre los 5 finalistas, entre 270 proyectos para el Foro Mundial Urbano de Mejor Proyecto de una Ciudad. Más de 260 parques recuperados, un espacio que se construyó con la gente. La ciudad empezó a cambiar porque el proyecto de parques empezó a involucrar a los ciudadanos en el desarrollo y el diseño de ciudad, empoderando a los que de verdad son los jefes de los empleados públicos, que son los que tienen que hacer la consigna de los ciudadanos. Este es el ejemplo de parque en la ciudad, no tiene nada que envidiarle a un parque en Nueva York. Nos basamos en el modelo de Tampa, donde hoy incluso más de 1.500 personas trabajan en su mantenimiento todos los días, esperando que los parques estén como el primer día. 15% más personas pagan el impuesto predial hoy en barrios donde hemos recuperado parques, haciendo más equitativo el aporte de todos los ciudadanos a la ciudad. Cuando estábamos recuperando parques, había un problema que no podíamos resolver, la arborización. Barranquilla, sembrar un árbol de 50 centímetros como lo hacen en Bogotá es muy difícil, porque aquí no llueve, aquí solo llueve entre 70 y 90 días al año. El árbol se moría. Íbamos a los barrios y veíamos los espacios donde habían sembrado los árboles las entidades ambientales y no había árbol. Creamos una empresa de sociedad de economía mixta y creamos un vivero distrital de 54 hectáreas. Mucha gente no sabe que eso existe en Barranquilla. Es único en Latinoamérica. Solo en países como Chile y México hay parecidos. Hay 50.000 árboles desde una plántula hasta que crecen a 3 metros de altura. Y si dan vuelta por la ciudad pueden ver cómo hoy, este es el vivero, cómo Barranquilla hoy se ha cambiado totalmente. Más de 180.000 árboles sembrados maduros. Los árboles que ven en el malecón, los árboles que ven por todos lados. Y según la Fundación Arbor, Barranquilla es una de las 40 ciudades en el mundo que mejor maneja su arbolado urbano. En alumbrado público, somos la única ciudad en Latinoamérica que cambió 100% de sus luminarias a LED, ahorrando un 23% en el servicio de energía para poder invertirlo en otros temas sociales. Y nos volcamos a proyectos más ambiciosos con el tiempo. No nos quisimos quedar solo en el metro cuadrado de la gente, sino nos queríamos proyectar al mundo, volver a ser esa ciudad de 1920. Y nos postulamos a los Juegos Centroamericanos del Caribe, que en ese momento parecía un reto impensable. Pero se logró y en el 2018 se hicieron los mejores Juegos Centroamericanos de la historia. Y entre ellos se construyeron 13 escenarios deportivos. Uno de ellos, el Edgar Rentería, que es el único estadio en Latinoamérica certificado por la Major League Baseball, que inspiró a que el equipo local, los Caimanes, fuera a la Serie del Caribe a jugar con los equipos de Dominicana, de Puerto Rico, que son prácticamente gente de la Major League Baseball, y se la ganara en su tercera vez que iba, después de 10 partidos perdidos seguidos. Y así también se inspiró el equipo de baloncesto, los Titanes, que llevan 6 títulos seguidos nacionales y un título internacional.
El estadio Romelio Martínez se convirtió en el estadio de los eventos y 9 escenarios más. Y llegamos al Centro de Eventos del Caribe, que algún día este congreso se hará ya, que se convirtió en la joya de los Juegos Centroamericanos, pero también en el dominó que empezó toda una industria de turismo, de eventos y negocios que hoy pesa más del 4% en la economía, genera más de 100.000 millones, más de 22.000 empleos y se han hecho más de 100 eventos de todo tipo, desde Disney on Ice a un congreso, a la Feria Nacional Equina, que ahora viene la Feria Mundial Equina, de innovación, culturas. La gente empezó a volver a Barranquilla y Barranquilla se empezó a volver a poner en el mapa y nos graduamos con el congreso del Banco Interamericano de Desarrollo, la Asamblea. El evento más importante a nivel financiero en el mundo se hizo en Barranquilla en el 2021. Luego pasó el Congreso Mundial de Juristas y han venido cada vez más eventos a Barranquilla. Y llegamos al Río, que era una de las grandes deudas de la ciudad a nivel urbano. Todas las grandes ciudades del mundo que tuvieron industrias en el Río, luego tienen una gran regeneración urbana. Empezó con el centro de eventos y se construyó un malecón de 300.000 metros cuadrados. Es casi como crear un universo paralelo en esta ciudad. Yo apuesto a que nadie, ni siquiera el alcalde de ese momento, se imaginaba que esto era posible en esta ciudad. Más de 500.000 millones de inversión y se hizo en tan solo 4 años el espacio público más visitado de este país hoy, que genera un crecimiento económico de más de 2.2 billones de pesos en futuros ingresos para la ciudad en los impuestos que van a crearse en todo el desarrollo urbano alrededor de esta ciudad, de ese franja de río. Pero no son solo fotos, no son solo proyectos, realmente pasó algo en la ciudad. Nuestro presupuesto se multiplicó por 7, de 660.000 millones de pesos a 4.2 billones de pesos. Recuerden que estábamos quebrados. Pasamos a ser AAA en deuda pública. Desde que ningún banco nos quisiera prestar a que bancos internacionales hoy como la agencia francesa, el Banco Interamericano, el Deutsche Bank, nos estén prestando plata, bonos municipales y ahora bonos internacionales. Y nos convertimos en la ciudad con mayor inversión pública por habitante. La ciudad en Colombia que más invierte en cada uno de sus ciudadanos hoy es Barranquilla. El número de ocupados se disparó, el empleo se disparó en Barranquilla y empezamos a marcar como las ciudades con menor desempleo en el país. El ingreso promedio de un hogar barranquillero fue el que más creció en ese periodo de 10 años prepandemia. Estuvimos creciendo a un 76%, mientras Bogotá y Medellín crecieron al 35 y 25, cerrando la brecha de ingresos que teníamos costa centro. Y reducimos la pobreza del 43% al 25,6%. La ciudad que más redujo la pobreza de las ciudades capitales en el país, que era al final el fin principal. Y los ciudadanos lo percibieron, porque los ciudadanos se empezaron a creer menos pobres de acuerdo a la encuesta Cómo Vamos de Barranquilla, Cómo Vamos. ¿Cómo fue posible esta transformación? ¿Cómo pasamos de ese pasado a este presente? Liderazgo y gobernanza. Se necesitan buenos líderes. Sin líderes en ese momento, como Alejandro Char, Elsa Noguera y ahora Jaime Parejo, sería imposible una transformación de esto. Pero ojo, también la gobernanza, no solamente es el líder. El líder no trabaja solo, tiene que crear un equipo abajo. Jaime Parejo y Elsa Noguera eran las personas que apoyaban a Alejandro Char y aprendieron de él. Y estos les enseñaron a los demás. Y hoy necesitaría otra charla para mostrarles cómo se maneja la alcaldía a nivel institucional, que es casi como las mejores empresas del mundo, en el orden que hay para que las cosas se ejecuten. Continuidad en la gestión. Bilbao, Burdeos, Curitiba, todas estas ciudades, Chicago, inclusive Nueva York, que se han transformado a nivel urbano, todas tuvieron continuidades en políticas públicas de alrededor entre 10 y 20 años. Aquí eso ha sucedido y eso es lo que logra que los proyectos se hagan. Finanzas públicas bien administradas, no se trata de gastarnos la plata. Muchas personas en el sector público piensan cómo me gasto la plata, es cómo la invierto. ¿Cómo la invierto? ¿Cómo si hago un proyecto hago a una sociedad más productiva? ¿O cómo hago que generemos más impuestos para mayor inversión social? Les hablaba del malecón. El malecón son 400 hectáreas. Si yo invierto 500.000 millones, no me los gasto, invierto, eso va a traer turismo, que genera gasto, genera impuestos, genera ICA, genera más inversión. O genera desarrollo inmobiliario, que genera más predial y puedo volver a invertir. Entonces, los proyectos que se hacen son cómo crezco mis ingresos, como si fuera una empresa. Trabajo alineado a una visión de ciudad. Aquí en Barranquilla, el jefe es el empresario, el jefe es el ciudadano. Trabajamos con el empresariado, con el sector social y trabajamos con la academia, alineados,
porque el sector público no es el jefe. Somos los que estamos elegidos para poder cumplir una misión. Buena ejecución de las ideas. A Steve Jobs, en una entrevista que no es muy conocida, le hacen una pregunta de por qué John Sculley, que fue un presidente de Pepsi, que él se trajo a manejar Apple, no funcionó y casi quiebra la empresa. Y su respuesta fue que le dio la enfermedad de las ideas. Y le preguntaron, ¿qué es eso? No, es que sí, es pensar que con solo ideas todo se va a hacer. Pero la magia para mí está en la ejecución, en tener 2000 piezas que no puedes controlar. ¿Cómo logro esto y cómo hago que se materialice? Muchos políticos se quedan solo en ideas. Aquí en Barranquilla nos volvimos ejecutores y realmente el placer del deber cumplido está cuando ejecutamos las cosas. Y la inversión privada que apalanca la ciudad. Sin atracción de inversión no crece la economía, no vamos a crecerla solos. Barranquilla cada vez atrae más inversión y trabaja con las agencias de atracción de inversión para crecer la economía. Y la inversión privada crece en Barranquilla. En el 2020 se reportaron más de 233 millones de dólares en inversiones en Barranquilla. Un número que el secretario de Desarrollo Económico tiene que llevar a $1 billón. Y se puede, porque cada vez que las empresas vienen a Barranquilla, invierten y crean nuevas industrias. Una empresa como Tecnoglass, que ya está en la bolsa de Nueva York, que va a vender el otro año 3 billones de pesos. $1 billón en utilidades, más de 7.000 empleados y creciendo. Este tipo de cosas son las que crecen en la ciudad. ¿Para dónde vamos? El alcalde quiere convertir a Barranquilla en la primera biodiversidad del mundo. Una ciudad que usa sus sistemas ecológicos, usa el medio ambiente, no solo para protegerlo, sino para generar crecimiento económico y para darle felicidad a la gente. La Ciénaga de Mallorquín es el proyecto emblema del alcalde, en el cual también va a ser un motor turístico, y los dejo con un video de 2 minutos para que lo aprecien. Esto no tiene audio. No tiene audio. ¿Qué? ¿Mm?
Bueno, ese proyecto ya está en construcción en todas sus etapas. En diciembre se entrega una primera fase y en junio del otro año está completamente abierto a todos los barranquilleros o personas que lo quieran visitar. Parte de ellos el tren eléctrico también, el tren de las Flores, que se convertirá en un tren de más de 150 pasajeros para llevarte hasta el Tajamar. Una playa urbana, Barranquilla, la gente pensaba que Barranquilla no tenía playa, o sea, el resto estaba en Puerto Colombia, en Sabanilla. Barranquilla tiene una playa que la gente no se llama Puerto Mocho y se va a convertir en una playa bandera azul, eso es de talla internacional, con una capacidad de más de 1.700 personas y un servicio como si estuvieras en una isla del Caribe, para cualquier persona que quiera ir. La recuperación del centro, Barranquilla tenía más de 5.800 personas, tiene 6.200 personas invadiendo el espacio público del centro. Las grandes ciudades del mundo tienen un centro histórico que hay que visitar, Madrid, Cartagena. Nosotros nuestro centro lo perdimos. Este es el esfuerzo para reubicar esas 6.200 personas en mercados que se están construyendo en este momento y se entregan entre diciembre y junio del otro año, para reubicar a esas personas, dignificarles su labor, hacerlos que ganen más plata, formalizarlos, generar impuestos y al mismo tiempo una gerencia del centro para volver el centro de Barranquilla en los próximos 10 años como un centro como el de Cartagena, con edificios patrimoniales recuperados, con negocios, restaurantes, vida nocturna. Todo eso está un plan en marcha que empezó hace 2 años y en este momento ya están construyéndose los mercados y ya las personas están para reubicación. Los caños, Barranquilla tiene un sistema de caños y canales espectacular, pero era para las aguas servidas. Se va a recuperar y se les va a hacer una regeneración urbana para que se vuelvan parques lineales uniendo todos los demás, las plazas del centro y unirse con el malecón. Proyecto también en ejecución y que se vuelva navegable para que las personas puedan hacer tours turísticos por los canales. Un parque de museos. Tenemos 2 museos que son el Parque Cultural y el Museo de Arte Moderno que llegaron a un estado de abandono. La alcaldía, en conjunto con el sector privado, hicieron un plan para salvarlos y en el próximo año ambos museos van a reabrir. El Museo de Arte Moderno se va a terminar y vamos a hacer una plaza de museos también para los turistas que vengan a Barranquilla. Bosques urbanos, nos graduamos de los parques pequeños, de los barrios y estamos haciendo 5 grandes bosques urbanos en cada localidad, parques de 33 hectáreas como parques centrales de Nueva York. Este ya está en ejecución, que es el de Río Mar, que es un bosque urbano de 33 hectáreas que va a tener una pista de ciclomontañismo, que va a ser uno de los escenarios de los Panamericanos 2027. Porque como escucharon, Barranquilla hizo los Centroamericanos 2018, que los postuló luego para los Panamericanos 2027. Es el evento después de los Juegos Olímpicos más importante del mundo. Van a venir más de 7.000 atletas, más de 50.000 personas que vienen a la ciudad en ese momento. Y este será el primer escenario en la construcción y en la ruta a los Panamericanos. En materia energética pasó algo que fue que Barranquilla pasó de no ser un jugador en el tema energético, no tener soberanía energética, dependíamos de otras regiones del país para tener energía. Y cuando empezó la revolución de las renovables, Barranquilla resulta que tiene muy buena brisa y al mismo tiene muy buena exposición solar. Entonces, con la empresa Alumbrado Público la convertimos en un holding público de empresas que, entre otras cosas, compró la AAA, que la había perdido la ciudad, la empresa de Acueducto, Alcantarilla y Aseo, y hoy tiene la mayoría otra vez ese holding. Se asoció con una empresa de Singapur, van a hacer un parque de energía solar de 150 megavatios, un parque eólico en asocio con una empresa de Copenhague de 350 megavatios, produciendo casi ahí de 700 megavatios que consume la ciudad, 500 megavatios. O sea, la ciudad casi que tendría total energía renovable para toda la energía que consume. Y con el offshore de gas y con las exploraciones que se están haciendo de gas también en Barranquilla, empieza Barranquilla a tener soberanía energética. Y no solamente es en un computador el hardware, sino también el software, que le estamos inyectando en educación, en calidad de educación a las personas, a los seres humanos de Barranquilla. El alcalde cogió el modelo que hizo Singapur, que fue volver toda la educación, volver todo el país bilingüe. Aquí estamos tratando de volver a Barranquilla 100% bilingüe. Hoy, este año, el 100% de los colegios públicos de Barranquilla ya tienen educación bilingüe. En asocio con el Consejo Británico se hizo toda una formación de docentes y se van a dejar los recursos garantizados. No puede venir otro alcalde a quitárselos, para que en 8 años todos los niños de Barranquilla se gradúen bilingües. Eso les abre las puertas al mundo. Nada más piensen, el 96% del contenido en internet es en inglés. Entonces, si alguien no sabe inglés, también se está
truncando todo ese conocimiento que puede adquirir incluso de una herramienta como el Internet. Esa herramienta se le va a dar a todos los ciudadanos barranquilleros. Y Barranquilla, hablábamos de que Colombia exportaba muy poco. Colombia exporta $954 per cápita, por habitante. México exporta 4.000, Chile exporta 4.000. Nosotros tenemos 2 costas y tenemos a Estados Unidos con un mercado de más de 20 trillones de dólares, pero no exportamos, que es incoherente. Entonces, se va a crear un puerto más profundo. Barranquilla tiene un puerto de río que tiene un calado de 10 metros, pero no permite que los nuevos buques que están conectando el mundo entren, y además es inestable el calado. Con esta zona portuaria marítima, que ya este año se termina la estructuración y se espera que en el 2025 entre en operación, todos los puertos pueden unirse. Y la idea es que trabajen en cooperación incluso con los de Santa Marta y los de Cartagena, para que cualquier industria del mundo, japonesa, china, que se quiera ubicar con nearshoring a Barranquilla, tenga un puerto para conectarse con Estados Unidos y venderle a cualquier mercado allá. Y así tener las garantías de que pueden vender, así como Tecnolás, que está exportando más de $300 millones a Estados Unidos. Pasamos a la ciudad del Río, que esta vez es el futuro urbano de Barranquilla. Con AECOM, una empresa norteamericana, se hizo todo un plan maestro de cómo queríamos que se viera esa ciudad futura, ordenada, una ciudad inteligente frente al río. El malecón fue el ancla. El malecón es el espacio público que atrajo a los constructores a apostarle a esto. Pero hay que construir alrededor de 60.000 viviendas nuevas. Eso incluye 20% de vivienda de interés social. Y aquí este es el imán para empezar otra vez a atraer a personas a que se vengan a vivir acá. Personas productivas, personas con inversión, personas que generen empleo, que sientan que esto es una ciudad atractiva para vivir. El principal motivante de un ser humano o un empresario de ubicar su empresa a veces no son las cosas racionales, son las cosas emocionales. Bill Gates le preguntan por qué ubicó su empresa Microsoft en Seattle y su respuesta es porque mi mamá vivía en Seattle. Entonces uno ubica las empresas donde emocionalmente quieres estar. Esta es la estrategia de Barranquilla para atraer inversión. Y hoy está funcionando el proyecto Vive Río, que es el primer proyecto frente al río, enfrente del centro de eventos, en su día de lanzamiento. Un proyecto de 740 unidades con más de 300.000 millones en ventas, llegó a 600 ventas. Esas cifras solo se veían en ciudades como Miami. Un proyecto que se vendiera en ese tiempo no existía. El proyecto más rápido se ha vendido en la historia de Colombia. Entonces, el primer proyecto que se lanzó, vivienda frente al río en Barranquilla, se agotó tan solo en su día de lanzamiento. Así que toda esa ciudad va a ser una realidad. Y el alcalde no quiso quedarse ahí. Es cómo planificábamos más a largo plazo, cómo dejábamos esto andando, cómo podíamos trascender una administración. Y con una empresa de Copenhague, el Bjarke Ingels Group, que es el arquitecto ahorita que manda la parada a nivel internacional, y la Universidad de Nueva York, se desarrolló un plan con todas las ciudades metropolitanas de cómo queríamos crecer la ciudad, cómo esa era visión de ciudad a 2100, qué proyectos había que hacer. Ya aquí hemos hablado de uno, del parque eólico, del puerto Gas Profunda, de los parques metropolitanos, pero se hizo todo ese plano, con eso a un documento técnico que todas las secretarías de planeación de todas las alcaldías metropolitanas y el área metropolitana tienen que trabajar de la mano, poner los proyectos que hay que hacer, ir año por año, revisar el rumbo hacia dónde vamos, pero hay una hoja de ruta que fue construida en conjunto con el sector privado, con el sector académico y nos muestra cómo 2100 podemos soñar con una ciudad de pronto como Copenhague. No lo vamos a lograr en 10 años. En 10 años de pronto podemos ser Guadalajara. En 20 o 30 podemos ser de repente Tampa. Pero si queremos ser Copenhague tenemos que tener una hoja de ruta hacia allá. Y solamente yendo paso por paso vamos a llegar. Esta es la visión, esto es lo que trasciende esta administración y este es el futuro de Barranquilla. Muchas gracias.